impartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Entonces yo le mostré a los hermanos un verso en la mañana que decía David: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Pero ¿por qué David se alegraba tanto por ir a la casa de Dios? ¿Qué es lo que David entendía o qué se le había revelado a David, al rey David, para comprender que era importante estar en la casa de Dios? Porque realmente nosotros debemos diferenciarnos de aquella iglesia imperial. Usted sabe a cuál me refiero, ¿verdad? De que es solamente una acción religiosa el ir, y tenemos que desprendernos de esa estructura para poder comprender que nosotros tenemos una dimensión superior de generar episinagoge, una congregación por sobre la asamblea, conectarnos con Dios por sobre lo que se da en una reunión normal. Entonces David se le reveló algo: ir al templo con un sentido y con un propósito. Diga conmigo: voy a la casa de Dios con un propósito, con un sentido. Eso tenemos que trasladarle a nuestros hijos. Por ejemplo, Dios creó toda la estructura creacional, ¿verdad? Que usted ve en la tierra, que hay una cantidad de creaciones impresionantes en el reino, ¿verdad?, vegetal, en el reino animal, en el reino mineral, ¿verdad?, en los insectos, en las aves, en las bestias, los tipos de bestias. Usted va a encontrar una cantidad grande creacional. Dios le dio orden a la tierra que produjera, le dio orden al mar que produjera, le entregó la palabra al cielo que produjera, que manifestara. O sea, creacionalmente hay una estructura muy grande. En las regiones celestiales a nosotros vemos varias estirpes. Tenemos nosotros arcángeles, ángeles, serafines, querubines, seres vivientes. En la estructura superior usted va a encontrar los vivientes también, que están en otra dimensión, los vigilantes que están en otra dimensión con tareas a desarrollar. En la época de Noé usted tenía gibores, tenía nefilim, tenía, ¿verdad?, hombres de renombre. También en estructuras creacionales los Elohim. O sea que había una abundancia creacional. Pero dentro de lo que Dios creó, cuando crea el querubín, dice la Biblia que creó al querubín como un modelo. Como un modelo. Dice: tú eras el sello de la perfección. Como quien dice: yo te creé a ti para dar un sello, un timbre de lo que era perfecto, un modelo. Por eso que Dios nos dio el modelo de Cristo, para que nosotros quisiéramos ser como Cristo. Nos cambió el modelo. Imitadme a mí, porque yo imito ¿a quién? A Cristo. O sea, Cristo es nuestro modelo hoy. Pero cuando Dios crea al querubín, que era cubridor de gloria, le dice: tú eras el sello de la perfección. Y como fue el sello de la perfección, el querubín caído que involucionó y se transformó en Satanás, el Señor lo reprenda, o el diablo, hermanos amados, o el acusador de los hermanos, ¿verdad? Los distintos nombres que usted ya conoce. Este querubín caído llamado Satanás busca entonces denigrar lo perfecto para Dios. Y él entendió que el hombre creado en la tierra, según Salmos capítulo 8, Dios lo estableció como la corona de la creación. Y dice la Biblia que todo lo creado en la tierra lo puso debajo de sus pies. Entonces el enemigo se dio cuenta que Dios le dio mucho enfoque al hombre para que el hombre fuera un diseño perfeccionado en él. La naturaleza caída involucionó y vino a un modelo perfecto que era Cristo.
Y ahí tenemos que entender las facetas. Quizá otro día lo vamos a entender. Por ejemplo, a la plenitud de Cristo, la faceta número 7. ¿Verdad? A la estatura de Cristo, la faceta número 6. A la medida de Cristo, la faceta número 5. O sea que uno va entendiendo que en la vida del Señor había distintas estaciones que el cristiano tiene que ir progresando y evolucionando. Ok, eso es otro tema. Vuelvo a la carga con lo que estoy diciendo. Entonces, el querubín estaba, si puedo ocupar esta palabra, obsesionado con la perfección. Y como estaba obsesionado con la perfección, para él era muy importante denigrar todo lo que podía asemejarse o acercarse a la perfección, porque una de las cosas que tenía y que tiene y que son facetas de degradación de las tinieblas, producto del querubín, es el orgullo y la soberbia. Por tu soberbia, por tu orgullo, por tu rebelión, por querer ser igual a. Entonces quería él, su punto de exacerbación, que llegó al punto que él quería ser Dios. Y usted sabe que Dios no comparte su gloria con nadie, por lo menos esa, una. Hay por lo menos 12, quizás 17, pero una no la comparte con nadie. Entonces viene acá y como lo despeñaron, él quiere entonces evolucionar a lo que puede llegar a ser perfecto. Y tremendo que Dios oculta del enemigo sus modelos de perfección. Entonces cuando él pensaba que Dios podía ocupar lo mejor de la tierra, porque era el modelo de perfección que él tenía para derrumbar, Dios se la tira cambiada y toma lo que no era, lo peor, lo necio, lo vil, lo que no tenía apariencia de nada, para demostrarle a él que a él lo hizo perfecto, pero a estos los tomó de la imperfección para evolucionarlos a la perfección. Tremendo, hermanos amados. Y así se la tiraba en una estructura que él no logró dimensionar. Y fíjese que en ese enfoque nosotros fuimos creados no para contemplar lo feo. Nadie se deleita viendo lo feo. No hay nadie que diga, ¡ay, qué feo es este! Deleito en tu fealdad. Nadie hace eso. ¿Sí o no? Nadie pasa por una vitrina. Oye, mira lo feo que es, oh, espectacular, tan feo. Nunca había visto algo tan feo como esto. Sácale foto. No, hermano. Nadie se queda contemplando lo feo. Porque el hombre fue creado para contemplar la hermosura. Y ahí, entonces vemos un gran misterio revelado a David. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y luego se nos abre esa puerta donde David dice, voy a tu casa para contemplar tu hermosura. O sea que David se le reveló una puerta que no era solamente ir por ir al templo. Evolucionó de una tradición de costumbre a una entrega devocional, de poder en la asamblea de los santos, porque David decía, mirad cuán bello, mirad cuán hermoso, mirad cuán deleitoso es ver a los hermanos juntos y en armonía. Ahí Dios envía bendición, ahí Dios envía vida eterna, en ese lugar Dios derrama bendición. Pero David dijo, yo voy a tu casa para inquirir, para buscar, para contemplar tu hermosura. Y luego se manda una petición que debería estar en la acción. Una cosa he pedido al Señor y esta buscaré. Estar en la casa de Dios todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura. O sea que realmente venir al templo no es venir a saber.
Venir al templo no es venir a sentarnos porque es día domingo. Venir al templo no es hacer vanas repeticiones. Venir al templo no es solamente cantar, aplaudir, saltar, hermanos amados, hacer algo. Venir al templo es venir a contemplar la hermosura de Dios. Pero ¿cómo se contempla la hermosura de Dios? Hay una canción que lo grafica muy bien y que lo cantamos en el retiro. Te quiero ver, desesperadamente te quiero ver. Públicamente te quiero ver. Es más que palabras, a ti es quien yo quiero ver. Te quiero ver. Es la naturaleza, te quiero ver en esto, te quiero ver. Es decir, que ¿cómo contemplo la hermosura? ¿Cómo pudiese yo contemplar la hermosura de Dios en una vida cambiada? ¿Cómo yo puedo ver la hermosura de Dios cuando veo a un joven que Dios lo cambia? Entonces yo digo, esto es hermoso. A veces lo digo algo, ¿usted ha visto a la oruga? ¿Qué pasa con ella? Se da cuenta que el proceso de contemplar la hermosura pasa de algo que no tiene apariencia alguna, pero evoluciona al punto que asciende en belleza. Entonces contemplar la hermosura es contemplar un cambio real. Cuando yo quiero ver la hermosura, yo digo, wow, Dios me está cambiando. Si usted se mira, usted dice, Dios me ha cambiado. ¿Se da cuenta usted de eso o no? ¿Se da cuenta que venir a la casa de Dios no es venir a una conducta religiosa? Y por favor, si usted la tiene, ore a Dios. Padre, sienta a sus hijos. Háblele de Jesucristo. Valide que el Espíritu Santo está descendiendo sobre ellos y permanece. Que confiesen a Jesús como su único y personal Salvador. Véales cómo oran. Véales cómo alaban, cómo adoran. Si no adoran, enséñele a adorar. Y si usted no sabe, usted aprenda. Porque lo que tú no vives, no lo impartes. Entonces, si usted no hace ese trabajo, usted va a formar religiosos. Y ellos van a formar religiosos. Y ellos van a formar religiosos. Recorren la tierra buscando un prosélito y lo hacen más hijo del diablo. ¿Por qué? Porque la religión no salva. Y la religión no cambia. Impresionante. Entonces ahora yo me voy a tomar, porque mire que tengo un fluir de inspiración del Espíritu, entonces no quiero detenerme a repasar cosas que ya las hemos visto. Pero quiero seguir puntualizando ya, asentando esa verdad máxima de contemplar la hermosura del cambio. Entonces ahora quiero trasladarte esto. Santiago 1, verso 27. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta. Diga conmigo, es esta. Visitar ¿a quién? A los huérfanos. ¿Y a quién más? Y a las viudas. ¿En qué? En sus aflicciones. Y guardarse, ¿qué cosa? Sin mancha del mundo. Es tan difícil la batalla del peregrino llamado cristiano en la tierra. Llámese cristiano, aquel que vive como Cristo, piensa como Cristo, habla como Cristo, se comporta como Cristo. Es tan complicado ese peregrinaje que tiene muchos enemigos. Uno de sus enemigos, Satanás, el Señor lo reprenda. Otro de sus enemigos, su carne. Otro de sus enemigos, el mundo, su sistema, su estructura. Y ahí, en las tinieblas, por lo menos 3 enemigos: el enemigo, la carne y el mundo, que batallan contra el Hijo de Dios. Ahora mire por favor este punto. Guardarse sin mancha del mundo, uno de sus enemigos. Guardarse esa contaminación. Entonces, la religión no provee lo que se necesita.
Isaías 58. ¿Cuál es el verdadero ayuno que yo pido? Mire, leámoslo porque usted no lo miro convencido y la verdad es que usted no me ayuda mucho, hermana Preca. Se queda mirándome serio, ¿no? Ok. Ayuno falso y ayuno genuino. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Aquí tenemos otro pie de imprenta para poder entender que la iglesia se tiene que predicar al pueblo su rebelión, su pecado, las cosas que tiene que quitar de su vida. Hay que exhortarlo. La Biblia lo dice. Y a la casa de Jacob su pecado. Y mire, ¿cuál era su rebelión? ¿Cuál era su pecado de esta gente? Ellos me buscan cada día. Le pregunto, ¿buscar a Dios es bueno? Ok, pero no religiosamente. Ok, ellos buscaban religiosamente, eran muy religiosos, pero por faceta de costumbre y tradición. Y quieren saber mis caminos. Pero miren lo que me impresiona. Quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia. O sea, ¿para qué uno quiere saber? Yo de repente me pregunto, voy a poner ejemplo bueno porque los jóvenes siempre quieren saber y aprender y yo tengo una vida de cristiano. Dios me permitió estudiar una carrera profesional. Dios me permitió estudiar en un instituto, lo estudié. Dios me permitió hacer discipulado, lo hice. Está una infinidad de congresos de equipamiento y además todo el estudio que tengo que hacer para poder edificarle a usted. Por lo tanto, usted entenderá que siempre Dios le va hablando y uno va aprendiendo más. Cuando los jóvenes preguntan, además que este es un pueblo que tiene apetito. Entonces cuando preguntan, uno le quiere enseñar. Lo que le llama a uno la atención es ¿por qué quiere saber? ¿Por saber? ¿O para aprender para cambiar? ¿De qué le serviría a alguien saber las facetas de la santidad si no le interesa consagrarse para Dios? ¿De qué le serviría a alguien saber los principios de la oración si no quiere orar nunca? Entonces ellos le decían, estos me buscan y cada día como tradición. Porque ellos todos los días tenían que buscar. Es como cuando usted mira al musulmán. El musulmán está en su tierra, suena trompeta en la calle y donde estén se arrodillan. Pero religiosamente. Y quieren saber mis caminos. Es bueno. Pero como gente que hubiese hecho justicia. O sea, como gente que fuera consecuente en su vida. Y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Se habían apartado de las cosas de Dios. Y le piden justos juicios. Y quieren acercarse a Dios. ¿Pero cómo? A través de obras humanas de hombre. Una definición práctica de religión son los caminos que el hombre construye para acercarse a Dios. Pero una faceta de relación es el camino que Dios construyó para acercarse al hombre. Y ese es Cristo. Yo soy el camino. Ese fue el camino que Él creó. La religión la creó el hombre para acercarnos a Dios. Pero Dios puso el puente que es Cristo para acercar al hombre. Acercarnos por Cristo. Ok. Entonces acá miramos y vemos este verso. Y dice, como gente que pide justos juicios. Y aquí yo me voy a detener en ese punto. ¿Cuánta gente no apela a la bondad de Dios sin hacer absolutamente nada? Pide que Dios le ayude como gente que quiere vivir en justicia. Como gente que se apartó del mal. Como gente que realmente quiere acercarse a Dios. Pero Dios nos conoce, amor. Amados, Dios nos conoce. Entonces luego, verso 3. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Un ayuno errado. Quiero que Dios me abra una puerta de trabajo, voy a ayunar 3 días. ¿Para eso el ayuno?
Quiero una respuesta de Dios, me voy a meter a ayunar una semana. Para eso el ayuno. Y si Dios no te responde, entonces no ayunas más. O sea, se fija que de repente nosotros queremos ocupar un ayuno como método de manipulación para que Dios haga lo que nosotros queremos. Mal ayuno. Ok, un método mal ocupado. Y cuando tienes métodos, Dios te quita los métodos. Si usted se fija, Job todos los días mataba sacrificios para elevar holocaustos, para que Dios perdonara a sus hijos. Y cuando viene Satanás, ¿qué le mató primero? El ganado, no los hijos. El ganado, le mató el método. Después Job, ¿cómo hacía? Como no tenía más para ofrecer, le mató a los hijos, porque no tenía el método para poder expiarlos. Tremendo. Ok. Y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas. En la mañana vimos ese versículo. Se humillan a sí mismos, la religión. Y no te diste por entendido. He aquí, dice el Señor, que en el día de vuestro ayuno buscas tu propio gusto. Es decir, ayunas para conseguir lo que tú quieres. No por querer agradarme a mí. Y oprimes a todos vuestros trabajadores. Aquí también hablando aquel que es como amo o jefe. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunes como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es decir, no esperes que por esta abstenencia personal te voy a oír más. Quiero una vida que sea consecuente. Cambio. Entonces dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma e inclina su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable de Jehová. ¿Le podemos llamar así? No es más bien el ayuno que yo escogí. Esto es la agenda del Señor. ¿Quiere ayunar? ¿Cuántos quieren ayunar? No me convence. ¿Cuántos quieren ayunar? Amén. ¿Así se ayuna? Ok, así quiero que ayune. Desate las ligaduras de impiedad. Digan conmigo, desatar ligaduras de impiedad. Soltar las cargas de opresión. Soltar las cargas de opresión. Dejar ir a los quebrantados. Romper todo yugo. Mire, no es que partas el pan con el hambriento. Ese es un ayuno. ¿Qué es partir el pan con el hambriento? La Biblia dice en el libro de Eclesiastés que Dios bendice porque compartiste el pan con 7 o aún con 8. Tu porción la compartiste con 7 o aún con 8. Es decir, de lo que tú tienes, estás haciendo partícipe, estás teniendo comunión. Jesús partió el pan y lo compartió. Ok, entonces ¿qué dice? Que compartas el pan con el hambriento. Ahora, ¿qué otro pan es el que estamos hablando? ¿Pan físico? ¿Y cuál vendría siendo el pan espiritual? La palabra. ¿Y cómo se practica entonces este ayuno? Compartiendo este pan, palabra, con el hambriento. ¿Dónde están los hambrientos? Comparta el pan con aquel que tiene hambre de la palabra. Verdadero ayuno. Ahí mire lo que dice. Y a los pobres errantes albergues en casa. ¿Por qué dice errantes? Porque hay una diferencia en ser un peregrino y un errante. Un peregrino sabe su destino, un errante no sabe a dónde va. Dios en la Biblia ninguno hizo errante. Es interesante ver que Abraham dijo, Dios me hizo errante, pero Dios no lo hizo errante. Dios lo hizo un caminante porque iba con propósito y destino. Ok. Que cuando veas al desnudo lo cubras, cobertura. Y no te escondas de tu hermano, verdadero ayuno. O sea, usted pasa por la calle y ve a su hermano el día que vio el domingo y lo mira, no lo quiero saludar, me doy vuelta mejor. No.
Pilla al hermano Esteban que está trabajando, porque el hermano Esteban, levanta tu mano, hermano Esteban, el hermano es carabinero. Entonces está en la calle y todo lo demás, pero le voy a decir algo. Cuando alguien tiene un amigo carabinero, lo busca para que puro que le saquen parte. ¿O no? No lo busque para eso. Búsquelo para saludarlo, busque para compartir, tomarse un cafecito. En el retiro conoció a otros hermanos, ha ido a jugar a la pelota con los hermanos, ayer estuvimos compartiendo en el almuerzo. Es decir, comparte con su hermano, no se oculte de su hermano, no se acerque para pedir favor. Si luego que hace eso, tiene un parte, acérquese al hermano. Pero parta por lo primero. El orden es primordial. Ok, que cubras al desnudo, cobertura, no te escondas de tu hermano. Y ahí dice, entonces nacerá tu luz como el alba. Diga conmigo, entonces. O sea que realmente Dios no te va a soltar algo si no ve en ti cambios reales, cambios genuinos. Yo no sé por qué Dios no me responde. Bueno, conversémoslo. Yo no sé por qué soy tan batallado en esto. Bueno, hablemoslo. Y ahí nos vamos a dar cuenta a ver si estamos bien o estamos más o menos. Ok, ese es el verdadero ayuno que Dios pide. Cubrir al desnudo, compartir el hambriento. Vamos a puntualizar, cubrir al desnudo. Ok, entonces miremos este verso. No provee lo que se necesita. Ok, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre de esta es visitar a los huérfanos. Isaías 58, lo verdadero. Pero entonces, ¿qué vendría siendo visitar al huérfano? ¿Quién es un huérfano? La religión no ministra paternidad. Y la iglesia religiosa critica la paternidad. El religioso critica la paternidad. Ay, hermanos amados, usted ha visto los portales de gente que tiene este espíritu religioso. Ahora todos son padres espirituales, ahora todos le dicen padres espirituales. Y la Biblia dice, a nadie llaméis padre en la tierra, sino uno es vuestro padre. Y ellos andan diciendo papá y papito y aquí, yo no sé de dónde sacaron eso. De la Biblia. Si la Biblia dice... A yo le pregunto, ¿tuvo un papá aquí en la tierra? ¿Sí o no? Ya, entonces, ¿cómo? No le diga papá entonces. Miren las bruterías que ocurren, pues, hermano. El Señor le dice, porque vosotros, en la Biblia dice, porque vosotros tuviste muchos padres en la tierra. Pablo en la visión apostólica, porque aunque tengáis muchos ayos en Cristo, maestros, tutores, pedagogos, enseñadores, no tendréis muchos padres, porque yo os he engendrado en Cristo Jesús. Estaría mal también eso. Y así usted empieza a buscar en el Nuevo Testamento la paternidad y padres, porque yo soy padre y esta es la paternidad y vosotros sois mis hijos en Cristo Jesús. Y usted va a ver una abundancia. Entonces, la religiosidad no provee lo que se necesita y hoy necesitamos proveer paternidad, paternidad desde un modelo divino, paternidad desde un modelo espiritual. Porque mire qué interesante es ver eso, hermanos amados, hoy lo necesitamos más que nunca porque hay un espíritu de orfandad terrible. Hay gente que tuvo padres biológicos, pero tuvo orfandad. No tenía comunicación con sus padres. No le abría el corazón a sus padres. No conversaba con sus padres. Eran meros proveedores. Yo vi una película aquí hablando entre nosotros, ahora que va a tener varios días libres usted. Realmente me la recomendó mi madre. Ella estaba en Miami porque no la dejaron salir por el tema del huracán, ¿cómo se llama este? Dorian. No la dejaban salir y ahí, hermano amado, no la dejaban salir a ninguna parte. Entonces al final estaba en la casa, oraba, leía la palabra y veía Netflix. Y me dijo, hijo, vi una película para que la veas cuando tengas tiempo. Y le dije, mamá, usted sabe que yo no tengo mucho tiempo, pero si le pido el tiempo,
voy a ver. Vela, por favor, prométemela que la vas a ver. Chuta. ¿Sabe que un cristiano que promete tiene que cumplir? Así que yo le dije, ya mamá, ya la voy a ver. Dame tiempo. Y ahí como en una semana la vi. Por parte fui viendo trozos hasta que la terminé. Porque hermano, nosotros con mi esposa realmente no tenemos mucho tiempo para ver series. Y realmente los hermanos, ¿viste esta serie? 5ª temporada, hermano, 5ª temporada. Yo le digo a estos hermanos, ni oran. Sí, porque no sé cuántos capítulos tiene una temporada. De repente, 15, 10, 12, 7, no sé. Esos hermanos tienen tiempo. Entonces vi esa, se llama Pedro el Afortunado. Para que la vea usted. ¿Me promete que la va a ver? Pedro el Afortunado. Pero voy a este punto acerca de la paternidad y la orfandad. Pedro el Afortunado era la película de un jovencito que se crió en un ambiente religioso. ¿No se la cuento? ¿La quiere ver? Le voy a hacer un resumen, ¿no? Se la voy a spoilear. Se crió en un ambiente religioso. Fue tanta la estructura religiosa que él terminó odiando a Dios. ¿Sabe que eso es muy particular como el síndrome de Sansón? Yo le prediqué hace tiempo el renuevo de un nazar. Nazar es un consagrado, es un nazareo de nacimiento. Sansón fue un nazar, un nazareo de nacimiento. Sin embargo, Dios le dice a la madre de Sansón, esposa de Manoa, esto tienes que hacer con él. Y ellos le agregaron otras cosas más. Es decir, criaron a un hijo con una estructura religiosa tan fuerte que lo reprimieron. Todo el ímpetu del despertar sexual había un enfoque reprimido. Su desarrollo social, espiritual era reprimido. Entonces en algún momento él explotó. Pero el origen de esa crisis nace de una estructura religiosa tan fuerte que él no lograba dimensionar correctamente lo que era tener un Dios compasivo, compañero, que lo había llamado a ejecutar una tarea, sino que realmente era un conjunto de normas impositivas. Yo le saqué la carga a un joven. Me enseñaron mis padres que desde el día en que yo nací que iba a ser pastor. Por lo tanto, no podía jugar, no podía hacer esto, tenía que orar, leerme la Biblia, me tenía que aprender Salmo 119, versículo por versículo. Los 613 preceptos de la ley, las 10 ordenanzas, enseñanzas civiles, ceremoniales, religiosas, litúrgicas, tendría que aprender todo. Y de desayuno tenía que leer la Torá. Hermano, entonces yo le dije, mala enseñanza. Porque no te tenían que enseñar a buscar a Dios para transformarte en algo. Tenían que enseñarte a amar a Dios para que tú fueras algo. Porque si no, lo define lo que, hermanos amados, hace, no lo que es. Entonces viene acá y le ocurre a Sansón. El ejemplo de este jovencito que yo le quité esa mala enseñanza para que fuera libre de esa carga. Usted no cargue a mis hijas cuando ellas vayan creciendo con que son las hijas del pastor. Cuídate porque eres la hija del pastor. Que se cuiden porque son hijas de Dios. Y tampoco la niña enseñándole cosas así como es la hija del pastor, que se cree como niñas normales. Y que aprenda disciplina como niños, como los niños de la iglesia. Y que aprenda a sujetarse a la autoridad como hijos de la iglesia. Yo cuando escucho a mi hija que dice aquí, ¿sabes quién soy yo? La hija del pastor. Yo le digo, ¿quién te enseñó eso? Porque yo no te lo enseñé. Yo no quiero que tú andes diciendo eso. Y como que lo dicen como broma, pero si los hermanos la aplauden, lo están deformando. Porque eso va a ser un adolescente que después va a llegar y va a decir, yo soy la hija del pastor, pues hagan lo que yo digo. ¿O no? ¿O no han conocido ustedes esos casos? Donde después son hijos de los pastores chupete de fierro, nadie los quiere.
¿O no? Entonces hay que formar en ellos corazón de discípulos. Esa es mi tarea. Hijos de Dios. Agraden a Dios porque son hijos de Dios. Sansón le creó una estructura así. Hermanos le crearon una estructura así. Y este Pedro, el afortunado que le digo yo, lo crearon una estructura religiosa tan grande que terminó odiando a Dios. Y lo único que quería hacer en una época anterior era salir de la casa. Y cuando salió de la casa, el padre le dice: aquel que se levanta contra Dios, Dios lo va a batir y lo va a quebrantar. Miren la tremenda sentencia que le suelta. Ese niño, ese hombre tuvo el mundo en sus manos, la inteligencia, en la ciencia, la arquitectura, la ingeniería, y nunca pudo prosperar por su orgullo. Y cuando termina volviendo a su tierra natal, lo único que suplicaba era por una bendición sacerdotal, porque su padre lo había maldecido. ¿Por qué? Porque él empezó a odiar la estructura religiosa. Y yo digo de repente, se lo voy a decir aquí, ¿cuántos hijos de cristianos no terminaron odiando la fe y el evangelio por malas enseñanzas? Le pregunto, dígame si es verdad o no es verdad. Porque le enseñaron religión. Le enseñaron a ponerse la corbatita para el día domingo. Le enseñaron a ir al templo. Le enseñaron a ir al templo, pero no le enseñaron a Cristo. No le enseñaron una vida de comunión con Cristo. Le enseñaron religión. Y la religión no cambia. Yo le dije a mi padre biológico un día: ¿por qué nunca me predicaste a Cristo? ¿Cómo? Me dijo, si cuando eras chiquitito y yo todavía estaba contigo, te llevábamos al templo. Sí, me llevaste al templo, pero ¿por qué no me predicaste a Cristo? Y se quedó callado. Nunca lo hice. Que yo pensé que el ir al templo ya estábamos. Eso es un error. Dormir en un garage no lo hace un auto. Como venir al templo no lo hace un hijo de Dios. O sea, tiene que evolucionar a conocer. Entonces, así como lo está diciendo en el caso de Sansón, en el caso de tantos cristianos, en el caso de este Pedro afortunado, que no se lo voy a spoilear para que la vea, así como el caso, hermano amado, de mi hija que le estoy diciendo, así como el caso de muchos, la falta de paternidad correcta es una herramienta destructiva. Tan destructiva que hay gente que tiene padres biológicos que son solamente meros proveedores, pero no cubren las necesidades espirituales. Entonces tenemos, hermanos amados, hijos de pastores que no quieren nada con la fe. No tienen una vida devocional conectada con Cristo, porque lo único que aprendieron de su padre es religiosidad. Una vida de culto, una vida de ir al templo, una vida de hacer cosas, una vida de activismo religioso, pero no una vida devocional y de entrega. Entonces, hermanos, eso es peligroso. Y la religión no provee paternidad. Y el tiempo final que estamos viviendo, la paternidad es parte de la agenda divina. ¿Sabe por qué es parte de la agenda divina? Porque vino a mostrar el Señor lo que era ser hijo y mostrar el camino al Padre, porque es parte de la restitución del tiempo final. ¿Qué? Avivamiento sobre las familias. Y los avivamientos sobre las familias parten por entender los roles y las funciones correctamente. Una paternidad legítima se tiene que demostrar no con puro, hermano, ayuyú y ayuyú. Aquí yo veo que, hermanos amados, yo soy buen pastor hasta que le aprieto las quejuelas, hermano, hasta que le pongo el pie en el callo, hasta ahí soy buen pastor. Pero Dios no me llamó a mí para ser su compadre, ni ser su amigote, ni andar, hermano amado, palmoteándonos en la espalda. Dios no me llamó a eso. Dios me llamó a mí a ser un heraldo que te proclame la verdad de Dios y te ayude a entrar por la puerta estrecha. Pero si tú entiendes esa verdad, comprendes esa verdad y te entregas, hermano, a comprender que no quieres ser un huérfano. Esto es espiritual. El verdadero ayuno es cubrir al desnudo, ser huérfano. Hermanos, la faceta de paternidad es tan importante porque hay batallas que solamente los padres van a enfrentar.
David se enfrentó con los gigantes de sus padres. Mire que dentro de su ascendencia genética, Rahab, prostituta, Ruth, moabita, por 10 generaciones no podía entrar en la congregación del Señor. Isaí, hermano, en una relación con la mujer que estaba en otra parte, cuando David dice, en pecado fui concebido y en iniquidad me dieron a luz. Y él lo que más tuvo fueron problemas sexuales. El dulce cantor de Israel tenía batallas sexuales muy fuertes. Se lo heredó a Salomón, problemas sexuales. 1000 mujeres desviaron su corazón. Terminó siendo el ecuménico más grande. Le tenía altares a cada uno de los dioses de sus mujeres. Y eso también nos habla, hermano amado, de falta de carácter paternal, de no comprender. Mire, gobernaba y le tenía un trono a su mamá al lado. Una influencia, hermano amado, tan fuerte sobre su vida que no lograba él asentar y direccionar lo que Dios quería hacer. Dios nos está llevando un modelo de tiempo final. Y en el modelo de tiempo final, hermanos, la revelación es ser hijos. Y establecer modelos paternales que restauren las cosas torcidas y rotas. Ahora le voy a decir algo. Si usted, hermanos amados, quiere caminar como hijo, usted va a hallar padre. Si no quiere caminar como hijo, entonces va a caminar como oveja y va a hallar pastor. Pero nosotros tenemos que aprender a caminar en una variante. Pastor, ¿y si camino como oveja, voy a tener alimento? Sí. ¿Vas a tener provisión? Sí. ¿Vas a tener rebaño? Sí. ¿Vas a tener cuidado? Sí. Pero vas a tener ausencia de una bendición. Y eso es muy importante. Hermano, que se quite el espíritu de orfandad. Que se quite. La religión, hermano, la religiosidad nos hace rechazar una verdad divina. 2, a las viudas. Mire qué interesante es esto. ¿Quién es una viuda? ¿Quién es una viuda? Pero ayúdeme a pregar. ¿Ve que usted se pone serio y no dice nada? La que no tiene esposo. Entonces, ¿cómo lo graficamos en un lenguaje espiritual? No tiene cabeza, no tiene cobertura, no se guarda para ningún marido, no tiene esposo, no tiene, hermanos amados, jupandrus en la palabra griega. Cuando Jesús le dice, tráeme a tu marido, no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Pero cuando lees, no tengo un marido, no tengo jupandrus, no tengo una cabeza legítima a la cual yo me sujete, me ame, me cubra y yo lo siga, no la tengo. Entonces, mire que, hermanos amados, una religiosidad no le enseña a la congregación a prepararse para un esposo. Yo escuché durante muchos años en una iglesia tradicional, ¿cuántos se van con el Señor? Amén. Pero no le enseñaban cuáles eran las cosas que tenían que hacer para irse con el Señor. No le enseñaron que no toda la iglesia se iba. No le enseñaron que no se iban a ir con pleitos, con divisiones, con carnalidades, con mentiras, con engaños, con ataduras. No le enseñaron. Entonces toda la gente pensaba que se iba a ir con el Señor. Pero no dice la Biblia que él desposó a la iglesia con un solo esposo. Y no dice la Biblia que este esposo, que es Cristo, tomaba a su amada, la alababa, la santificaba, la purificaba para sí mismo. Por eso, hermano amado, que yo me opongo drásticamente con aquellos ministros que enamoran a la iglesia de ellos. Enamoran a la iglesia de la tierra. Enamoran a la iglesia de los negocios, de las empresas, del desarrollo que es la tierra. Desarróllese. Que Dios le ayude, que Dios le prospere, que Dios le haga abundar en la provisión aquí en la tierra, que la porción tuya sea abundante en la tierra, pero no te arraigues a eso, porque nuestra vida está no aquí. Tus 80 años,
tus 70 años, tus 90 años, si Dios te los concede aquí en la tierra, son poco. Pero lo mucho viene después. En lo poco fuiste fiel, 80 años, 90 años, 70 años te ofrendé. Si usted llegó tarde el evangelio, 40 años le entregó. Y Dios te dice, pasa siervo fiel, en lo poco fuiste fiel. Y usted dice, y yo te entregué mis 40 años. Te conocí a los 40, te entregué 40. Te conocí a los 20, te entregué 60. Y eso para Dios es lo poco. Porque realmente la Biblia dice que la vida del hombre aquí en la tierra es como la hierba del campo, que un día es y mañana no es. Si para Dios 1000 años son como un día, ¿qué van a ser sus 80? Es nada, pues, hermano. Por eso es que yo me opongo con esa canción que cantaba, hermanos amados. Ay, lo digo, ya lo dije ya. Dios tarda, pero no olvida. ¿Se acuerda de esa? ¿Cómo era? Tarda, pero no olvida. Bendito Dios. Amor. Dios tarda, pero no olvida. Yo le pregunto, ¿Dios tarda? No tarda, pues hermano, si para Él 1000 años son como un día. Para nosotros pareciera ser que Él se demoró. Pero realmente Dios siempre llega a la hora. Aun cuando Lázaro, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Usted cree que a Dios le importaba, que a Jesús le importaba? Si esa yo se lo hago a usted, me odia, pues hermano. Pastor, estoy enfermo. Ya voy, no llego. Pastor, me están llevando a la UCI. Ya llego y no llego. Pastor, parece que me voy a morir. Ya te voy a ver. Y después me deja una carta. Pastor, te dije que estaba enfermo. Se murió. ¿Y usted qué opina de su pastor? Descriteriado, cómo no ama a la gente, cómo no viene y todo. Pero mire que el Señor 4 días, hermano, más moribundo, Lázaro, y se murió. Pero qué mejor disculpa que resucitar al muerto, ¿verdad? Así, con esa disculpa, hermano, que a cualquiera que llegue tarde, pues, hermano. Pero no llegó tarde. Hermanos amados, Dios no llega tarde nunca. Si mire, es más, cuando Daniel estaba orando, dice la Biblia que le dicen, varón bien amado, desde el día en que dispusiste tu corazón para buscar y para orar y para inquirir, la respuesta vino desde el cielo inmediatamente. Pero no te había llegado por una confrontación en una región celestial de batallas de principados. Al mensajero lo encarcelaron y vino Miguel a dar batalla al príncipe de Israel contra el príncipe de Persia para que se le soltara el mensaje. Pero la respuesta no la demoraron, inmediatamente se la mandaron. O sea que eso me da a entender a mí que tu respuesta puede estar aquí. Hermano, tu respuesta puede estar aquí. Y tú estás pensando, ¿dónde va a llegar? A lo mejor está aquí y tú no sabes. Diga conmigo, Dios no llega tarde. Dios llega a tiempo. Dios llega a tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos en la religión organizada, no le enseñan a la iglesia a ataviarse. Hermanos, dígame usted si es un mensaje que usted escucha en el colegiado, en la radio, en los telepredicadores. ¿Usted lo escucha? Que le estén diciendo, iglesia se tiene que consagrar para irse con el Señor, porque se desposó con un solo marido y para eso tiene que habitar en santidad y ser una iglesia fiel y descontaminarse y desbabilonizarse y sacar las cosas de su mente, su corazón, vencer el mundo, vencer la carne, vencer a sus adversarios para entregarse para el Señor, para que usted se vaya con Dios por una iglesia sin manchas, sin arrugas ni cosas semejantes. ¿Usted lo escucha? No. Hoy te voy a compartir 7 principios para ser millonario. Hoy te voy a hablar de los 7 montes para conquistar. Hoy estamos llegando a los niveles y a las esferas más grandes. Hermano amado, los peligros de la doctrina: herejía, blasfemia, apostasía. Esa es la evolución. Parte con una herejía, evoluciona una blasfemia y termina como una apostasía. En el marco doctrinal.
Entonces cuando la gente de repente parte, es una herejía enseñar mal algo. El evangelio te prospera, Dios te prospera en el evangelio, ¿sí o no? Sí, pero ¿es todo el evangelio prosperidad? Hermano, eso se desprende una herejía. Cuando hacemos de todo el evangelio pura, hermano amado, prosperidad, 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 prosperidad. No, hermano, esa es la falta de equilibrio. ¿En el evangelio hay sanidad? Sí, pero hermano amado, no podemos solamente enfocarnos en que vamos a ir a gran campaña milagro y terminar haciendo todos los cultos de campaña evangelística de sanidad. Desequilibrio. O llevar todos los cultos. Imagínense aquí, ustedes llegaron a un culto y decir, no, lo que pasa es que esta iglesia está enfocada a la liberación. Y usted va a entrar al culto y en la entrada le tengan casco, le tengan, hermano amado, le tengan rodillera, le tengan codera, hermano amado, le tengan aquí pintura, hermano. Vienen al culto, hermano, sí, su casco, su chaqueta, le vamos a pintar la carita por cualquier cosa. Y usted entra aquí, hermano, y la gritería y todo pura liberación, hermano, todos los días. No, hermano, no. O sea, es un desequilibrio. El equilibrio es exhortación, enseñanza, sanidad, liberación. Si estas 4 cosas están, el reino está en medio de vosotros. O sea que hay que saber distribuir. Ahora, mire qué importante es por qué mucha gente no se ministra. ¿Cuál es el peligro de los que se miran muy grandes? Qué lindo, debería, se la voy a soltar esta, pero no debería haber. Bueno, sí, pues, si el Señor me la da para usted debería hacer. Pues. Ok. ¿Por qué, por ejemplo, muchos que se miran tan grandes no se ministran? Porque se creen superiores, pero dice la Biblia, ¿dónde habitan las arañas? Pero ¿dónde dice el proverbio? ¿Dónde habitan las arañas? En palacios. Entonces en los palacios, en los lugares donde habitan arañas, entonces los que se miran muy grandes no matan sus arañas. Por eso construyen telarañas siempre, siempre, siempre. Entonces, hermano amado, cuando usted se mira más pequeño, en una casa más pequeña, es fácil encontrar la suciedad. En cambio, unos que se miran muy grandes, más difícil es poder encontrar los epicentros de daños, de problemas. Tiene que habitar recámara tras recámara. La Biblia habla de eso como las recámaras cheder, las recámaras más profundas. Por eso es que cuando Dios toma al profeta en el espíritu, le dice, te voy a llevar a la casa mía, y lo lleva en el espíritu al profeta Ezequiel. Y cuando va el profeta Ezequiel entrando, dice, ¿qué ves? Veo abominación, te voy a llevar más adentro. Mira las recámaras sacerdotales, ¿qué ves? Veo abominación e inmoralidad, te voy a llevar más adentro. Y luego veía gente que se postraba ante un falo idolátrico, adorando el sol. Estas son las abominaciones que mi pueblo hace. Y aún en secreto, cuando la gente no los ve, arañas en casas de palacios. Gente que se mira muy grande, que nunca se ministra, nunca necesita un consejo, nunca tiene nada que cambiar, nunca tiene nada que mejorar. Y yo le voy a decir algo, todos nosotros necesitamos del Señor. Eso es no ser una viuda, querer limpiarse como esposa, como amada. Hermanos amados, y la última, si la religión no provee paternidad, si la religión no te presenta al Señor como esposo, entonces tampoco la religión te va a presentar, hermanos amados, para ser una iglesia santa. No te va a proveer para la santidad. Yo necesito, hermanos amados, que Dios nos provea para la santidad. Un mensaje para mí, un mensaje de Dios te tiene que confrontar. Un mensaje de Dios te tiene que confrontar. Freddy, cuando te predico, ¿te sientes incómodo o te sientes relajado? Mi anhelo es incomodarte, porque si la palabra te incomoda es porque algo tienes que cambiar en tu vida. O sea, la palabra nos tiene que incomodar. La palabra tiene que confrontar. Por eso que cuando Jesús hablaba, a los religiosos le reteñían los oídos, le tiritaban, le molestaban. Dice la Biblia que crujían los dientes contra él. No hallaban cómo callarlo, porque les pegaba, hermano, donde ellos no querían que le diera.
Y nosotros necesitamos que la palabra nos confronte. Si la palabra nos confronta, nos va, hermano amado, a impulsar a acercarnos más allá. Dios nos ha dado una gracia acá, como iglesia. Se lo voy a decir con mucha humildad. Yo crecí en una iglesia tradicional y la amo y la bendigo y amo a mis hermanos por eso. ¿Verdad? Porque uno no puede. Tú creciste en una iglesia bautista. ¿Amas a tus hermanos con los que creciste y conociste? Claro, hermanos amados. Uno no puede decir, no, yo no los quiero. No, yo los amo. Me preguntaron el otro día, ¿usted se siente pentecostal? Y yo le dije, de tomo y lomo. Yo me siento pentecostal. A mí me gusta el gloria a Dios, me gusta levantar la voz, me gusta el expresar, me gusta el aleluya, me gusta el danzar. A mí me gusta. No me gusta, hermano amado. ¿Cuántos se sienten gozosos? Amén, gloria a Dios. No, me gusta la injundia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues más, ahí está, hermanos amados. Hay que sacar el pentecostal que ya es por dentro. Ok, pero yo no vi nunca que llegara gente que se convirtiera. Siempre llegaban, hermanos amados, de otra congregación a esa congregación, o llegaban los hijos de los que habían nacido, el abuelo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto, hermano, todos eran de línea. Y no había gente que se alcanzara. Esa que llegaba el momento donde los abuelitos empezaron a morir y después ya los otros jovencitos se iban y las iglesias desaparecieron. ¿Por qué? Porque no había, hermanos amados, un proveer para la santidad que generara impacto en la vida y confrontara. Y Dios nos ha permitido así. Yo no sé cómo serán Los Ángeles. San Francisco, yo estuve predicando en San Francisco, mucho homosexual. Yo cuando bajé del avión en San Francisco y empecé a caminar y me llevaban, hermano, puro homosexual. Hermano, en la plaza, en la calle, en el Britain Bridge, y había gente que andaban, hermanos, ahí de la mano, toda la mano, con chorcita apretadita, así. En la mera ciudad, hermano, la esquina, todo. Tremendo. Mucho chino también. Porque estaba Silicon Valley ahí por el tema del Facebook, ¿verdad? Google y todo el tema. Ok. Pero, hermanos amados, en Los Ángeles, no sé cómo será la evangelización, si será fuerte. La iglesia americana, hemos estado predicando allá, pero no. ¿Sí? Claro. Correcto. Correcto. Tienen que confrontar, pero el evangelismo mucho es light. Uno me dijo light. Entonces, ¿qué pasa acá? Mire, ganamos gente que no conoció al Señor nunca. Y aquí los ganamos, reciben al Señor, los bautizamos, los ordenamos, los discipulamos y terminan siendo excelentes hijos del Señor. Dígame si eso no es lindo. Ver cómo la gente cambia. Eso es un regalo maravilloso de parte de Dios. Por lo tanto, hermanos amados, la religión no provee paternidad. La religión no te provee una enseñanza del Señor como esposo. La religión no te provee para la santidad. No te enseña a guardarte sin mancha del mundo. No te lo enseña. Entonces, no te va a ayudar. Y si Él no te ayuda a formarte, hermanos amados, como iglesia, como amada para un esposo, entonces la religión va a terminar destruyendo al que no tiene esposo. Porque si el esposo es cabeza y la cabeza es cobertura, y quien no tiene esposo y cobertura, le devoran la casa. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis, ¿cuáles casas? Ay, usted no ha visto, hermanos amados, lo triste, hermanos amados, de pillos, sinvergüenzas. Disculpe que se lo diga aquí, que he visto cómo han, hermanos, devorado las casas de aquellos que no han tenido enseñanza, ni palabra, ni paternidad, hermanos. Terrible, hermanos. Le devoraron las casas a los que no tienen esposo, cabeza y autoridad. Entonces, si no tienes esposo, si no tienes cobertura, si no tienes cabeza espiritual,
hermano, es fácil que sea presa de toda bestia del desierto. Eso es lo que le dijo el Señor a su pueblo. No pastorean los pastores a las ovejas, y vosotros os habéis pastoreado a vosotros mismos. Por eso no habéis ido por la débil, la enferma, la perniquebrada, la descarriada y la perdida. Yo me levanto contra ustedes, oh pastores. El Señor le dice a sus pastores, sus siervos, y yo mismo voy a pastorear a mis ovejas y las voy a traer de donde estén, porque por culpa vuestra ellas son presa de toda bestia del desierto. A las ovejas. Por eso que yo le digo a los hermanos, cuando vayan llegando gente, hay una evolución. Oyente, creyente, discípulo, servidor, amigo de Dios. O sea, la gente va evolucionando. Y mire, se lo voy a decir, cuando usted llegó, a lo mejor era cabrito, o a lo mejor era cabrita. Y no estoy hablando cabrita en el chilerismo, ¿verdad? De las cabritas, porque suena feo así. A lo mejor era corderito. A lo mejor era, como dice el hermano, un chivo. A lo mejor puro corneaba a usted, le llamaban carnero, puro golpe, hermano. Le decían, hermano, ¡pah! Y pegaba el carnerazo, golpeaba, hermano. Le querían hablar de amor, reticente así. Hermano, te quiero abrazar. Incómodo se sentía, porque no había evolucionado oveja. Todavía no tenía, todavía venía con rasgos de otro tipo de animal. Porque la ovejita se deja cuidar. Pero una característica de la oveja, que oye la voz de su pastor y le sigue. Porque usted no saca ni decir, usted es mi pastor, y se manda a cambiar cuando usted quiera, va donde usted quiera, oye lo que usted quiere, hace lo que usted quiere. Entonces, ¿será oveja? Si la oveja tiene que preocuparse de oír la voz de su pastor, escuchar la voz de su pastor, seguir la voz de su pastor. Y si le dice a su pastor, vamos para allá, ¿dónde va a ir la oveja? ¿Para allá? No, va a seguir la voz de su pastor. Pues es una característica de una oveja. Entonces, tener cobertura, tener paternidad, tener esposo, tener cabeza, es guardar tu casa de que sea devorada. Hermanos, la cobertura es un regalo. Dios dejó todo lo creado con cobertura. Le pregunto, ¿la tierra tiene cobertura? ¿Sí o no? Toda la tierra tiene cobertura. La naturaleza tiene cobertura. Todo tiene cobertura. Todo el diseño de Dios tiene cobertura. Porque todo lo que carga gloria tiene cobertura. Y si usted tiene a Cristo en su corazón, usted carga gloria. Y si carga gloria, usted necesita cobertura. Entonces, tan importante, hermanos amados, esta materia que yo bendigo al Señor, pero qué lindo es aprender su palabra. Tengo una línea de temas, se lo voy a compartir el martes porque es muy buena. Si me meto ahí, no me va a sacar nadie. Eso se la voy a dejar, me voy a guardar para el martes. Así que, ¿qué vimos hoy? Ok. No provee lo que se necesita. ¿Qué es lo que se necesita? Paternidad. Se necesita ver al Señor como tu esposo, iglesia. Se necesita proveer la santidad. Se necesita entonces guardarse. ¿Para qué? Para que no te devoren tu casa. ¿Con qué? Con cobertura. ¿Ok? Entonces hoy día vimos también 3 más. 4 con esta. Así que ya tiene por lo menos 4, quizás 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo me imagino que tiene por lo menos unas 12 ya, ¿o no? Desde que partimos. Ok. Así que tiene harto en qué trabajar.